Bueno, yo voy a tratar las pruebas a solicitar en el diagnóstico del varón. El varón que para vosotros, bueno, y para casi todos nosotros ha sido un gran desconocido, donde nos hemos basado básicamente en el diagnóstico de la mujer, exhaustivo, y nos hemos dejado siempre un poquito de lado. Realmente la definición de un varón fértil o infértil es realmente complejo, porque su estado de fertilidad varía en distintos y cortos periodos de tiempo a lo largo de su vida, incluso con distintas parejas. La herramienta comúnmente aceptada es el análisis del semen en base a los parámetros de morfología, movilidad y concentración basados en la OMS del 2010. Durante los últimos 20 años la OMS ha tenido que cambiar sus criterios de normalidad porque han descendido drásticamente. No sé si por disruptores, la industrialización o por todo el proceso en el que vamos. Básicamente mi charla va a ser esto. ¿Qué vamos a hacer? Un estudio básico que se va a basar en una anamnesis, que siempre nos olvidamos de la anamnesis del varón, en una serología básica y un seminograma, en los parámetros de la OMS. Pondremos un nombre y apellidos a este semen, un diagnóstico, y hay veces que es necesario suplementarlo con pruebas adicionales para saber cómo se va a comportar. En ocasiones recurriremos a un tratamiento o a una cirugía para derivar este semen a una técnica reproductiva adecuada, para saber el máximo rendimiento que sacamos de esta muestra. Hay veces una inseminación conyugal o recurriremos a semen de donante y en ocasiones ya diremos a FIVIXI, que hay veces que acabará en una FIVIXI con semen de donante. Incluso cuando hacemos tratamientos, como tenemos fallos de embarazo, fallos de FIVIXI, volvemos a hacer pruebas adicionales que complementen el estudio final y la técnica, porque la podremos variar. Por tanto, las pruebas adicionales que vamos a pedir serán cariotipos, estudios hormonales del varón, estamos hablando, FIS en espermatozoides, estudios de fragmentación o diagnóstico genético preimplantacional. En ocasiones tendremos que recurrir a la biopsia testicular o a la intervención de un varicocele, o haremos una suplementación como tratamiento, suplementaciones hormonales en determinados pacientes o suplementación con agentes antioxidantes, redundando en todos los factores xenobióticos que tenemos. Como resumen, podemos verlo. Empezamos, estudio básico. Pruebas complementarias, quizá las pruebas complementarias más novedosas o por lo menos menos conocidas son la FIS en espermatozoides y el estudio de fragmentación. Nos vamos a poner un poquito en situación para saber cuándo se deben solicitar. ¿Qué es la FIS en espermatozoides? Pues es el análisis cromosómico de los espermatozoides. Se venden sondas de ADN y se analizan. Los espermatozoides son haploides, solo tienen una dotación cromosómica. Salen normales, nos pueden aparecer alterados cuando salen disomías, un par cromosómico sale doble, o espermatozoides diploides con doble dotación cromosómica y por tanto ya están ambos últimos alterados. ¿Qué podemos pedir? FIS de 5 cromosomas, como aparece en XY, 13, 18, no lo veis, 21, en 7, en donde incorporamos el 18 y el 22, o en 9, en donde incorporamos esa batería. ¿Cuáles son las indicaciones generales a la hora de solicitar una FIS en espermatozoides? ¿Lo estáis viendo? Me pongo aquí. Alteraciones severas del semen. Eso está ampliamente estudiado, en donde alteraciones severas de la movilidad, concentración y teratozospermia pueden tener alteraciones genéticas. Tras fecundación in vitro, cuando tenemos un fallo de fecundación no atribuible a causa femenina, cuando tenemos un fallo de implantación repetido tras ciclos de fecundación in vitro, tenemos una mala calidad embrionaria o una baja cinética embrionaria en ciclos de fecundación in vitro consecutivos sin factor femenino. Portadores de alteraciones cromosómicas o numéricas o estructurales, que ya comentará el doctor Alcaide, y en el estudio de aborto de repetición de causa desconocida, descartada el fallo femenino y previo a DGP. Estas son las indicaciones generales que en la bibliografía nos dicen que cuando ocurre esto debemos pedir una FIS en espermatozoides, pero en ocasiones consideramos que esto es una prueba discutible a solicitar existiendo el diagnóstico genético de los embriones. Por otro lado, lo que he comentado, la fragmentación del ADN espermático, pues son las roturas que ocurren en el ADN, pero pueden ocurrir dos tipos de roturas. Roturas en cadena simple, en una sola cadena, y roturas en cadena doble, en ambas cadenas. El origen de ambas es totalmente diferente. La fragmentación de cadena sencilla es originada por estrés oxidativo, mientras que la fragmentación de cadena doble es fisiológica, ocurre en el testículo y es de origen enzimático.
ocurre durante la meiosis, en el empaquetamiento del ADN, se producen unas roturas controladas para que éste ocupe menos espacio del que realmente no cabría en una célula germinal de la línea masculina. Cuando ocurren más roturas de las controladas o cuando estas roturas a la hora de reparar no están controladas, salen, hay veces que están como invisibles, en estudios lo dicen, ocurren las fragmentaciones de cadena doble. Como he comentado, para las fragmentaciones de cadena simple he apuntado la presencia de estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Pues es el desbalance entre moléculas oxidantes y antioxidantes en un sistema biológico, favoreciendo las moléculas oxidantes la presencia de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son moléculas altamente inestables que carecen de un átomo y que son las ladronas de átomos de las moléculas que tenemos alrededor. ¿Qué nos encontramos en estos casos? En los casos de plasma seminal, estudio seminal, pues radicales hidroxilos, peróxidos de hidrógenos o anión superóxido. ¿Cómo se ven favorecidas la presencia de estos radicales libres? Pues condicionantes como el varicocele, lo podéis observar aquí, alrededor, el varicocele, el aumento de la temperatura escrotal, el aumento de la temperatura escrotal favorece la presencia de radicales libres en el futuro plasma seminal. Los condicionantes, los hábitos tóxicos comportamentales como el fumar, las drogas y demás, igualmente lo favorecen. Tratamientos quimioterápicos, de la misma manera. E infecciones repetitivas cronificadas del tracto genital masculino, pues prostatitis, epididimitis, favorecen la fragmentación. ¿Cuál es el peligro? En cuanto al plasma seminal, cuando hay presencia elevada de radicales libres, ¿qué nos encontramos? Que estos radicales libres tienden a coger sus electrones de los lípidos de la membrana plasmática, que rodea la cabeza del espermatozoide y que rodea la membrana de la cola, y produciendo una peroxidación lipídica de la membrana. La membrana ya no es una barrera que controla el paso y se produce un disruptor en ese trasiego. Afecta a las proteínas de la membrana y por supuesto afecta al ADN. En el mercado hay un montón de antioxidantes que vosotros los conoceréis, que os han ofrecido, el Androferti, el Seidiferti, el Gesta DHA, que realmente los antioxidantes son moléculas que están cargadas de electrones y que ceden electrones de forma voluntaria a estos radicales libres y al final, al ceder, cuando ya se desnudan de electrones, se transforman en radicales libres débiles no tóxicos. Por eso, muchas veces suplementamos, cuando hay fragmentación de cadena simple, a los hombres durante todo el proceso de formación de la espermatogénesis, durante 3 meses de tratamiento, con antioxidantes. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son los antioxidantes más comunes? Pues vitamina E, vitamina C, la L-carnitina, el selenio, el zinc, la coenzima Q10 y el DHA, que es bastante muy conocido. Aquí vemos los orígenes de la fragmentación. Por un lado, la fragmentación de cadena doble ocurre en el testículo. Es fisiológica, no podemos hacer nada para evitarlo, salvo lo de... Bueno, ya os comentaré. Y la fragmentación de cadenas simples, por presencia de radicales libres, es exógena y puede ocurrir en epidídimo, en vasos deferentes, en la aportación de las vesículas seminales, en el momento de la eyaculación, que es la que más fácilmente podemos combatir. Las técnicas que habitualmente se hacen para el diagnóstico de la fragmentación, básicamente tenemos las de la dispersión de la cromatina. Tenemos varias técnicas para cadena sencilla, que es las que aparecen, las de la dispersión, el túnel y el comet alcalino, y tenemos para cadena doble diversas técnicas de túnel y el comet neutro. ¿En qué se basan? Pues básicamente en que espermatozoides no fragmentados, espermatozoides normales, cuando se desnaturalizan, producen un halo de dispersión, que es lo que se ve. Los que tienen el halo de dispersión son espermatozoides normales. Su ADN está intacto y al desnaturalizarlo se ha podido desenrollar. Aquellos que tienen roturas de cadenas simple o doble no pueden desempaquetar perfectamente este ADN y en la técnica no producen el halo de dispersión. Y luego en otras situaciones nos encontramos espermatozoides degradados en donde el núcleo no es funcional. Por ejemplo, esto es una situación donde encontramos en casos de varicoceles severos, con espermatozoides degradados.
Nosotros, para el estudio de la fragmentación, este año salió una nueva prueba en colaboración con la empresa CIMAP, que hizo el estudio con la Universidad de Barcelona, en donde se estableció la importancia de la técnica aplicada al estudio de la cadena simple y al estudio de la cadena doble, utilizando un nuevo método que se llama el COMET neutro, un método muy sensible y muy específico para esa detección. Y nos presentaron estos resultados. Aquí tenemos la alteración de cadena doble con un rango de especificidad hasta el 60%. Por debajo del 60% la cadena doble se considera normal para técnicas de reproducción asistida. Para embarazo normal, tras coito, sería un 45% el nivel óptimo, por encima del cual ya no empezamos con los problemas. Cadena doble, de tal manera que aquí tenemos cadena simple normal, cadena doble normal, en donde la situación pues es la que depende de las características reproductivas de la pareja, pero no del semen alterado. Cuando aquí tenemos cadena simple alterada, cadena doble no alterada, nos encontramos con baja tasa de fecundación. Pero aquellos que han fecundado, la posibilidad de implantación es la adecuada. ¿Por qué es baja tasa de fecundación? En el momento en que la membrana del espermatozoide esté afectada, pierde su capacidad fecundante. Aquellos espermatozoides que por su membrana tengan alteración de cadena simple pierden su capacidad fecundante y nos encontramos en este caso. En este caso tenemos capacidad fecundante normal porque la cadena simple está normal y la cadena doble está alterada. De los casos más complicados porque nos encontramos que el comportamiento del semen puede ser normal, puede estar alterado o puede ser normal. La fecundación es rigurosamente normal. La morfología de los embriones es rigurosamente normal y aparecen los abortos o el fallo de implantación en mujeres por encima de 34 años. Y este es el caso, claro, más peliagudo, en donde tenemos ambas cadenas alteradas y ya se debe ver en consejo, en consulta. Por tanto, nos presentaron que la fragmentación de cadena sensible ya se ve asociada a las tasas de fecundación, mientras que la cadena doble al fallo de implantación o aborto. Pero aborto asociado al fallo de implantación, porque ovocitos jóvenes por debajo de 34 años tienen capacidad de recuperar en ocasiones estas roturas que no han sido controladas de cadena doble. En otras ocasiones no, y todo es un proceso que está en estudio. ¿Qué nos encontramos? En laboratorio empezó una nueva técnica para la separación en laboratorio de espermatozoides fragmentados de cadena sencilla. Se llama la separación magnética por columnas de anexina. Cuando un espermatozoide tiene la membrana fragmentada, extruye la fosfatidilserina, que se une a una proteína que se llama anexina 5. Nosotros tenemos un compuesto que nos presentan que la anexina 5 está unida a unas esferas metálicas. Incubamos la muestra seminal con esta anexina 5 que tiene unidas las esferas metálicas y aquellos espermatozoides fragmentados que tienen fosfatidilserina extruida se unen a estas esferas con anexina. Pasamos por un campo magnético la muestra y quedan retenidas en el campo magnético aquellas que tienen esferas metálicas, ADN fragmentado, y nos liberan esos espermatozoides no fragmentados, que es la muestra con la que trabajaremos en el laboratorio. Volviendo, ahora vamos a iniciar la charla. Hemos hecho un análisis básico, hemos hecho una anamnesis, vamos a hacer una anamnesis, vamos a pedir una serología de HIV, hepatitis B, C y RPR, que eso es lo habitual que hacemos, y vamos a proceder a hacer un seminograma. En la anamnesis es importante que hagamos una adecuada anamnesis del varón, que nunca se hace. Importante, edad del hombre. Como comentábamos, que desde luego está mucho más retrasada respecto a la mujer, pero sí que hay estudios claros que por encima de 60 años tenemos que pedir siempre análisis de fragmentación porque hay fragmentaciones de cadena doble. Con la edad se ha comprobado que disminuye el volumen y disminuye la movilidad, pero es con una edad avanzada del varón. Desde luego no hay paralelismo con la mujer. En la mujer podemos tener problemas a partir de 35 años, los hombres mucho más adelante. Por supuesto, tenemos que preguntar el tipo de trabajo que tiene. Si está expuesto a tóxicos laborales o ambientales, lo que comentábamos precisamente de los disruptores, si está expuesto a pesticidas, a barnices, a pinturas, a resinas epoxis, produce una clara fragmentación en el espermatozoide y una baja del potencial fértil.
los hábitos tóxicos, tabaco, alcohol y drogas igualmente producen infertilidad. Tratamientos antitumorales, como bien ha explicado Blanca, hay veces que el espectro es bastante amplio, depende de la radiación, de cómo estaba esa muestra antes del tratamiento, porque hay veces que por el propio tumor el paciente ya es azoospermico, no tiene espermatozoides, y eso le favorece porque no le ha afectado a la presencia de espermatogonias A. Hay veces que ya no desconocíamos el potencial fértil antes del tratamiento, pero bueno, son pacientes que tenemos que tener toda esa información a la hora de luego solicitar el estudio completo. Factores inflamatorios crónicos, epididimitis, prostatitis, igualmente. Si es un paciente que está sometido a gran estrés, esto es un poco variable, porque claro, ahora es la pregunta del millón. Yo siempre lo pregunto, ¿tiene usted mucho estrés? Y todo el mundo me dice, sí. Bueno, pues lo apuntamos, vamos a ver de qué hablamos cuando decimos el estrés, pero es una de las causas que produce infertilidad temporal, porque se analizan sémenes en picos de estrés de la gente y después de sus vacaciones y cambian por completo. Cambian por completo. ¿Por qué? Porque presencia de radicales libres en plasma seminal hacen que los espermatozoides entren en programación de muerte celular, apoptosis, desaparezcan. Se nos reduce el número de espermatozoides, se nos reduce la movilidad. En condiciones normales no hay radicales libres y el potencial aparece. Consumo elevado de café. El CIMAP nos está presentando resultados donde grandes bebedores de café presentan niveles, y en general de xantinas, de café, de teína, de chocolate, pero bueno, nos basamos en el café. Ella se ríe mucho de mí cada vez que digo yo esto y lo presento en consulta y no me hacen ni caso, pero yo sigo preguntándolo. Es importante que se considere un gran consumidor de café porque produce elevados niveles de fragmentación. Y, por supuesto, antecedentes familiares de esterilidad o enfermedades, porque podríamos tener que recurrir a un consejo genético. Y la presencia de un varicocele. El varicocele es muy importante determinarlo en paralelismo con el urólogo para saber si es, y en paralelismo con el urólogo y el seminograma, si hay afectación, si hay fragmentación, si debemos dar antioxidantes y en qué momento reproductivo se encuentra el paciente del varicocele. Vamos a mandar ya el seminograma, importantísimo, mandar el seminograma a un centro de reproducción especializado. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar las condiciones de recogida y de análisis adecuado. Muchas veces mandamos seminogramas a centros de análisis clínicos en donde el paciente ha dado la muestra que no se ha analizado hasta 2 horas después, o él la ha dado en casa a las 8 de la mañana y la ha presentado a las 2 de la tarde, y nos encontramos patologías que hay veces que no son frecuentes. Importante, ¿por qué? Porque el tiempo de análisis debe ser crucial. No debemos dejar, el plasma seminal se vuelve tóxico en el momento que no lo analizamos, en el momento que se vuelve líquido. El tiempo de transporte, los días de abstinencia sexual, es importante que siempre se den las condiciones adecuadas de información para una buena recogida, no más de 2 días de abstinencia sexual, porque nos encontramos patologías que no son reales. Si la muestra está completa, si la muestra no está completa, y por supuesto el valor del REM. El REM, el recuento de espermatozoides móviles tras capacitación espermática. Eso lo hacen los centros de reproducción y nos dice cómo se comporta la muestra seminal en el laboratorio para derivarla a una técnica reproductiva adecuada, que eso es lo que nos interesa en el diagnóstico seminal para fecundación in vitro. Bueno, esto lo conocéis todos, evaluamos la movilidad, la concentración, la morfología, hacemos un primer recuento, de espermatozoides móviles, hacemos un lavado y una centrifugación de la muestra para determinar el REM. Bueno, vamos a tener el REM, el recuento de espermatozoides móviles. Es un valor numérico, pero tenemos que tener muy en cuenta la morfología de los espermatozoides. Por eso es importante hacer la valoración en un centro reproductivo. ¿Por qué? Porque va a haber anotaciones del andrólogo que evalúe la muestra para decirnos que no solo es un valor numérico, sino vemos cómo se comporta y hacia qué técnica la muestra es rentable. ¿Por qué? Porque un REM por encima de 3 millones, en condiciones normales, va a inseminación artificial. Y por debajo de 3 millones va a una fecundación in vitro. Esto ya lo he puesto unido porque antes se consideraba que de 1 a 3 iba a fecundación in vitro convencional y por debajo de 1 a ICSI. Pero realmente no recurrimos ya a la fecundación in vitro convencional. Hacemos microinyección y para ovocitos sobrantes, inmaduros que puedan madurar a lo largo del año, utilizamos la fecundación in vitro. Por eso, a lo largo de la noche, podemos recurrir a la FIV.
¿Por qué es importante la valoración del andrólogo en las observaciones de un seminograma? ¿Por qué? Porque hay veces que nos vamos a encontrar que, aun recuentos superiores a 3 millones, vamos a derivar la muestra a fecundación in vitro. Hay casos en donde tenemos espermatozoides de cabeza alargada, con morfologías por encima del 4%, que son normales, son buenos nadadores y malos fecundadores. Cuando yo veo esa muestra, por más que me dé 200 millones el REM, la voy a derivar a fecundación in vitro convencional. Y eso lo hace un experto en análisis de semen. Ya hemos hecho el análisis básico. Echamos la anamnesis, tenemos una idea por dónde vamos, el seminograma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tras este estudio básico? Bueno, pues venga, vamos a ello. Vuelvo a repetir el estudio de fragmentación para que a Isabel se le quede muy claro y no me pregunte nunca más. La edad del hombre, sobre todo por encima de edades de 60 años, conviene solicitarlo. Drogas, consumos habituales, no hablo de tomarse tu cerveza los fines de semana, que todos lo hacemos, no. Tratamientos antitumorales, exposición a pesticidas o agentes que producen radicales libres en el semen, consumidores exagerados de café o incluso no exagerados, pero bueno, vamos a basarnos, deportistas de élite, se altera el metabolismo y aparece presencia de radicales libres, y infecciones cronificadas de próstata y vesículas seminales. Cuando nos encontramos en un seminograma alteraciones de la movilidad, ¿qué debemos descartar? Infecciones, hacemos cultivos microbiológicos para descartar infecciones. Síndrome de Cartagener, inmovilidad ciliar. Se ven afectados los brazos de dinaína de los pares periféricos, de tal manera, aquí es en microscopía electrónica, que entonces no se ven o se ven ligeros bracitos que producen o una inmovilidad total o una inmovilidad errática. Nosotros tuvimos un caso muy claro en el Hospital Virgen de la Salud y nos encontrábamos que los espermatozoides estaban todos así, totalmente enrollados, y era un síndrome de Cartagener. Cuando tenemos, una inmovilidad total, hacemos un test de vitalidad para descartar que esa inmovilidad realmente, para descartar que no haya una necrozospermia, que aquellos que no se mueven es porque están muertos, sino que presentan, estando vivos, una inmovilidad total. Igualmente, pruebas diagnósticas adicionales en base al número que observamos. Alteraciones severas de la concentración por debajo de 3 millones. Pedimos cariotipo y pedimos un estudio de FIS de espermatozoides. Muy severas. Criptozospermias, nos encontramos espermatozoides aislados después de centrifugar, o azospermias. Pediremos, además de lo mencionado, el estudio hormonal específico, estudio de mutaciones de fibrosis quística, y antiguamente siempre se pedía el estudio de las microdilecciones, pero ya realmente se basaba en una gran cantidad de genes que podían estar afectos y no salía representativo, con lo cual ya está en desuso. Por tanto, oligozospermias severas, teratozospermias, lo que hemos dicho del estudio de fragmentación, de edad, tóxicos y demás, vamos a pedir un cariotipo y una FIS en espermatozoides y un estudio de fragmentación, pero ambos de cadena simple y de cadena doble. Cuando nos encontramos azospermias y criptozospermias, vamos a hacer los estudios hormonales y el estudio de mutaciones de fibrosis quística. Por tanto, ¿qué hacemos cuando nos salen cualquiera de las pruebas alteradas nuevamente? Pues debemos recurrir a otras. Si sale el estudio hormonal alterado, todos sabéis que hay una sospecha de un hipo-hipo, se valora con el endocrino da ok y podemos hacer una suplementación al varón con FSH y tras el tratamiento repetimos seminograma y podemos encontrar si hay espermatozoides, se congela esa muestra y la muestra será derivada a microinyección espermática. Si no lo hay, recurremos a semen de donante. Aunque las condiciones normales para sospechar en una azospermia de una biopsia obstructiva son de FSH hasta 12, nosotros tenemos resultados de muchos años que hemos estado trabajando en el Virgen de la Salud, que con FSH hasta 15 observamos espermatozoides y es viable para hacer una microinyección espermática. Cuando tenemos FSH entre 15 y 20, lo más normal es que no hagamos biopsias testiculares, pero depende de la clínica, porque hay veces que se pueden hacer biopsias testiculares paralelas al ciclo de reproducción asistida y tener éxito, o jugártela que no salga nada y tener los ovocitos ahí en fresco. Por encima de 20 desaconsejamos la biopsia testicular y vamos a semen de donante.
¿Qué pasa cuando nos sale la fibrosis quística alterada? Presenta mutaciones. Por supuesto, tendremos que hacer primero una valoración neurológica, que si vean si tiene conservados los deferentes, si están ausentes y todo lo que conlleve. Cuando la FSH es normal y nos sale negativo a fibrosis quística, hacemos la biopsia testicular, lo que hemos comentado antes. Pero si sale positivo, podemos derivarlo a biopsia testicular. Y en paralelo, estudiar a la mujer, hacer también el estudio de mutaciones a la mujer. Si fuera negativo y hay espermatozoides, microinyección espermática. Si no hay espermatozoides, semen de donante. Y si la mujer es positiva y hay espermatozoides, iremos a fecundación in vitro y recurriremos a un diagnóstico genético preimplantacional. Cuando sale un cariotipo alterado, pues qué mejor que ir al profesional de reproducción asistida, hacer un consejo genético, que él lo explicará estupendo y nos derivará a donde tengamos que ir, a un diagnóstico genético preimplantacional o a semen de donante. Igualmente, si sale una FIS alterada, recurriremos a hacer biopsia multicelular, en blastocisto, con un diagnóstico genético, con el profesional pertinente. Cuando nos salen los estudios de fragmentación alteradas, como he comentado, si hay cadena simple alterada por encima del 60%, recurrimos a las anexinas, a la separación magnética de espermatozoides fragmentados de cadena simple. Cuando está la cadena doble alterada es el gran problema. O bien nos vamos a semen de donante o se puede valorar, aunque está en estudio por el propio CIMAP, el DGP en base a la reserva ovárica de la mujer y su edad, porque por encima de 34 años nos encontramos que se desestima hacer fecundación in vitro con DGP. Por tanto, como resumen, y apúntatelo, ¿cuándo pedir? Es una broma, es que siempre nosotros estamos hablando sobre esto. ¿Cuándo pedir un estudio de fragmentación? Bueno, pues cuando hacemos una anamnesis tras un estudio básico, me parece muy importante esto. En esterilidades desconocidas con sémenes normales. Porque muchas veces hacemos el seminograma, vemos que el semen es normal, nos metemos en ciclos, vienen los fallos de implantación, vienen los abortos, cambiamos el gameto femenino, ponemos óvulos de donante y nos encontramos que como el semen era normal, vienen otra vez los abortos y demás. ¿Por qué? Porque el origen puede ser masculino, por más que la morfología sea normal, la movilidad y la concentración. Un semen puede ser normal y tener un análisis de fragmentación elevado, sobre todo de cadena doble. En varones por encima de 60 años, en alteraciones seminales severas, en varones que se han expuesto a tratamientos antitumorales, expuestos a estrés, tóxicos, tal, y en abortos de repetición con cariotipos normales. Tras fallos de fecundación in vitro, en ciclos con baja fecundación o fallo total de fecundación, en fallos repetidos de implantación y en abortos de repetición. Hay veces que el problema es que en sémenes con alteraciones muy severas, ni siquiera no es suficiente para hacer un estudio de fragmentación, porque nos piden unos millones de requisito básico para el análisis. Tras fracasos de ICSI, ¿qué hacemos? Eso como resumen ya general. Pedimos fallo de fecundación o baja fecundación, un estudio de fragmentación, una cadena simple, si está la cadena simple alterada, hacemos anexinas. En abortos de repetición, estudio de fragmentación, independientemente, como he dicho, de diagnóstico seminal, FIS en espermatozoides y DGP. Y en fallo de implantación, estudios de fragmentación, FIS en espermatozoides y DGP. ¿Por qué pongo la FIS en espermatozoides con un interrogante? Porque aquí hay una gran controversia. Porque muchas veces, si vamos a derivar la paciente a diagnóstico genético preimplantacional, ¿para qué vamos a hacer un diagnóstico de FIS? Si nos sale alterado, nos vamos a ir a un diagnóstico genético preimplantacional. Y si no sale alterado, también, porque no tenemos otro recurso para demostrar por ejemplo, esos abortos o esos fallos de implantación. Espero que no haya sido demasiado tostón y necesitemos un poco de meditación para ello.